La madrugada del 11 de noviembre no traía el eco de patrullas ni el ruido de balaceras. Traía algo más silencioso y más letal para el poder financiero del país. Era el tipo de noche donde la ciudad parece sostener la respiración sin saber por qué, donde las luces de los edificios altos parpadean como si intentaran advertir algo. A las 5 en punto, en 8 estados distintos, se puso en marcha una operación que no buscaba criminales armados ni casas de seguridad, sino servidores ocultos, cuentas simuladas y los cimientos de un sistema que había funcionado durante años sin ser tocado. Era un golpe directo al corazón de un imperio que siempre se había asumido intocable. Mientras las primeras luces del amanecer dibujaban sombras largas en las avenidas vacías, comandos de la Secretaría de Seguridad se posicionaban frente a fachadas iluminadas con neons que aún anunciaban jackpots, ruletas digitales y apuestas interminables. Lo que nadie imaginaba era que esos lugares de colores brillantes eran en realidad pasillos oscuros donde circulaban millones disfrazados de fichas, premios y supuestos jugadores. Esa madrugada, Harfuch no buscaba cerrar casinos, buscaba desmontar un engranaje financiero que había traspasado fronteras y sistemas bancarios con la facilidad de una jugada perfecta. Los agentes avanzaron sin ruido, revisando puertas, cubriendo flancos, esperando la orden final. El aire olía a electricidad estática, a tensión contenida, a esa mezcla que surge cuando el Estado se prepara para tocar intereses demasiado grandes. En oficinas de inteligencia, pantallas mostraban rutas de dinero que viajaban desde México hasta Malta, Rumanía, Suiza, Emiratos Árabes. No eran suposiciones, eran trazas digitales, montos exactos, nombres repetidos en horarios imposibles. Lo inquietante no era la magnitud, sino el disfraz. Apuestas que nunca ocurrieron, premios que nadie cobró, identidades de personas que nunca pisaron un casino pero aparecían como jugadores frecuentes. La operación simultánea arrancó con un código simple: confirmar, ingresar, asegurar. Los establecimientos fueron tomados uno a uno. Las luces de neón quedaron encendidas sobre salas vacías donde aún se escuchaba el eco de máquinas deteniéndose. Los agentes desconectaron terminales, sellaron servidores, bloquearon plataformas en línea y resguardaron cajas fuertes que guardaban algo más peligroso que dinero, guardaban rastros. Era el tipo de evidencia que hunde sistemas, no solo empresas. Y al centro de todo aparecía un apellido poderoso, uno que durante años se movió en la frontera entre lo público y lo privado, entre la influencia y la impunidad. Pero lo verdaderamente explosivo aún no se revelaba. Entre los discos incautados había uno que no estaba en ningún inventario, uno que operaba fuera del radar fiscal, sin registro oficial y sin permisos. Ese disco duro contenía un esquema tan sofisticado de lavado que rompía con todo lo visto en años recientes. No era un experimento aislado, era un sistema entero disfrazado de entretenimiento. Y lo que vendría después no sería solo un operativo financiero, sería un terremoto político. Antes de seguir, te invito a quedarte hasta el final de esta historia. Lo que se descubrió en estos cateos puede cambiar la forma en que entendemos el poder en México. Suscríbete, comenta y dime qué opinas. Esto apenas comienza y lo que viene es aún más fuerte. Horas antes del cateo simultáneo, en un sótano blindado de la Secretaría de Seguridad, los analistas de inteligencia financiera seguían el rastro que había encendido las alarmas semanas atrás. No se trataba de un aviso anónimo ni de una denuncia simple. Todo había comenzado con algo más discreto, un patrón casi invisible en las plataformas de apuestas. Pequeñas transacciones repetidas desde cuentas sin historial, apuestas supuestamente ganadas por personas que no tenían relación con el mundo de los juegos y registros de premios que no coincidían con las cámaras internas de los casinos. Los sistemas bancarios detectaron la primera señal, pero fue la unidad de inteligencia financiera la que comprendió el tamaño del golpe. En un mapa digital proyectado sobre una pared completa, las líneas de flujo se encendían como venas que recorrían varios países al mismo tiempo. Cada línea representaba un movimiento, un viaje del dinero que empezaba en un cajero o en la caja de un casino físico y terminaba en cuentas inalcanzables para la mayoría. No eran montos gigantescos por sí solos, pero la suma, la repetición, la constancia, hablaban de un sistema que no improvisaba.
Era una estructura completa con capas de protección, identidades robadas, empresas fachada y contratos simulados. Lo más inquietante era que el patrón no correspondía a una red criminal tradicional. Tenía la firma de un modelo empresarial, de uno que se sentía demasiado seguro de no ser tocado. En ese sótano, entre pantallas, cables y agentes con café frío en la mano, se repitió un nombre varias veces. No era un apodo ni un alias del inframundo. Era un nombre empresarial, conocido, polémico, con influencia política y presencia en medios. Los analistas sabían que tocar ese nombre significaba mover la tierra bajo los pies de mucha gente. Por eso, cada dato debía confirmarse 3 veces. Cada transferencia cruzada, cada correo interno, cada lista de usuarios afectados. Todo tenía que ser irrefutable. No podían permitirse un error, mucho menos en una investigación que tarde o temprano llegaría a oídos de alguien capaz de presionar, manipular o incluso frenar procesos enteros. Mientras los analistas trabajaban, los equipos tácticos revisaban maquetas, esquemas de los casinos, entradas alternas, rutas de evacuación y posibles escondites de servidores. No se trataba de entrar a lo loco, se trataba de ejecutar una cirugía financiera. Debían evitar que se borraran datos, que se ocultaran archivos, que alguien dentro de las instalaciones activara algún protocolo de destrucción digital. El enemigo no era un sicario, era un técnico con acceso al servidor central. Ese era el verdadero riesgo. Un solo clic podía borrar semanas de investigación. Las órdenes fueron emitidas poco antes de las 5 de la mañana. No habría margen para filtraciones ni para dudas. El equipo central recibió la instrucción directa, ubicaciones confirmadas, movimientos bloqueados, autorización total. En ese momento, el ambiente cambió. La tensión ya no era solo analítica, se volvió táctica. Los agentes comenzaron a colocarse chalecos, ajustar cascos, revisar comunicadores y repasar los puntos de encuentro. Sabían que no enfrentarían armas ni emboscadas, pero sí resistencia administrativa, legal o tecnológica. Y a veces eso resulta más peligroso que una bala. La operación simultánea implicaba mover unidades en 8 estados distintos sin levantar sospechas. Por eso los vehículos no llevaban logotipos y las rutas fueron seleccionadas para evitar zonas con cámaras privadas. El factor sorpresa era crucial. Si alguien dentro del corporativo filtraba una alerta, los servidores podrían desaparecer en minutos. Por eso los comandos se desplegaron como sombras, mezclándose entre las luces apagadas de las ciudades. A esa hora, mientras el país dormía, la maquinaria del Estado se movía en silencio absoluto. Nadie en las calles lo sabía, pero estaban a minutos de presenciar uno de los golpes financieros más importantes de los últimos años. Y todo dependía de que la primera puerta abriera sin ruido y sin demoras. Si esa pieza fallaba, todo el sistema podía recomponerse antes de que el Estado lograra tocarlo. Cuando los comandos comenzaron a posicionarse frente a los 13 casinos marcados como objetivos, la escena parecía sacada de una película donde el lujo y el crimen se disfrazan bajo las mismas luces. Desde afuera todo lucía normal, fachadas iluminadas, carteles de jackpots titilando, mesas de juego vacías y pantallas encendidas como si el negocio siguiera funcionando con naturalidad. Pero por dentro, esas paredes ocultaban un mecanismo que llevaba años moviendo dinero en silencio. No era un esquema improvisado, era una máquina engrasada que funcionaba gracias a la mezcla exacta de tecnología, anonimato y rostros ajenos. En Jalisco, un casino ubicado frente a una avenida amplia parecía dormido, pero las cámaras internas mostraban otra realidad. 2 gerentes revisaban hojas impresas, cuentas que no cuadraban con los reportes enviados al SAT, ganancias que aparecían y desaparecían en cuestión de horas. Sus caras revelaban tensión, como si supieran que algo estaba por caer, pero no sabían desde dónde. En Baja California, otro inmueble aún mantenía las pantallas encendidas proyectando ruletas digitales. Un jugador virtual había ganado una cifra millonaria minutos antes, pero el nombre registrado correspondía a una mujer que en realidad vendía flores en Chiapas. Ese mismo patrón se repetía en varios estados. Ganancias falsas, cuentas prestadas, movimientos imposibles de justificar.
El sistema funcionaba con una lógica fría. Primero, el dinero ingresaba a través de compras de fichas en efectivo. No importaba si el usuario jugaba o no, lo importante era registrar la entrada. Luego, ese dinero era trasladado a plataformas digitales donde se generaban miles de apuestas simuladas. El truco estaba en la dispersión. Las mismas fichas virtuales aparecían en juegos distintos, en estados distintos, a nombres distintos. Cada operación era una capa más en un proceso diseñado para fragmentar el origen y ocultar el destino. Al final, el dinero salía hacia cuentas extranjeras disfrazado de premios o pagos por servicios digitales. Cuando los agentes irrumpieron, lo primero que hicieron fue cortar el acceso a Internet. Sabían que la verdadera batalla no estaba en detener personas, sino en impedir que alguien borrara información. Las máquinas tragamonedas quedaron congeladas con pantallas detenidas en mitad de una jugada, mesas de póker con cartas a medio juego y terminales mostrando mensajes de error. Los empleados no entendían lo que ocurría. Algunos intentaron correr, otros buscaban apagar sistemas sin saber que todos los movimientos estaban siendo grabados. En la Ciudad de México, dentro de uno de los casinos más grandes del operativo, un técnico intentó escapar hacia un cuarto trasero. Llevaba una mochila negra apretada contra el pecho. Cuando lo interceptaron, encontraron dentro un disco duro envuelto en una playera. Ese disco sería una de las piezas más importantes del caso. Contenía listas de usuarios, rutinas de apuestas automatizadas y la clave para acceder a un nodo oculto que no estaba registrado en ningún servidor mexicano. Ese hallazgo cambiaría el rumbo de la investigación. Mientras tanto, en Sonora, un gerente afirmaba que todo estaba en regla. Son operaciones normales, decía, pero los agentes no le creyeron. En una caja fuerte encontraron sobres con nombres escritos a mano y cantidades que no coincidían con los registros fiscales. En Sinaloa la escena fue parecida. Un guardia intentó bloquear la entrada alegando que no habían recibido notificación. Los agentes mostraron la orden federal y en minutos aseguraron el inmueble, servidores incluidos. El operativo completo duró menos de una hora, pero la magnitud del impacto se sentiría durante semanas. Los 13 casinos quedaron sellados, las cuentas vinculadas congeladas y las plataformas digitales fueron bloqueadas para evitar cualquier movimiento. Aún así, lo más fuerte estaba por venir. Entre los datos recuperados se encontraban miles de transferencias hacia empresas en el extranjero y algo aún más inquietante, la lista de identidades usadas para simular apuestas. Estudiantes, jubilados, trabajadores que nunca habían pisado un casino. Eran piezas de un juego al que nunca aceptaron entrar. Esa mañana, mientras el sol apenas comenzaba a iluminar las marquesinas apagadas, los agentes entendieron que no estaban ante una simple red de lavado. Estaban ante un sistema que había aprovechado la tecnología, las lagunas legales y la vulnerabilidad de miles de personas para mover dinero sin dejar rastro. Y todo indicaba que en la cima del esquema había nombres que nadie imaginaba ver en una carpeta de investigación. Mientras los casinos quedaban asegurados y los servidores desconectados, en una sala de análisis de la UIF comenzaban a revisar los primeros listados recuperados de los discos incautados. Lo que encontraron no tenía comparación con ningún caso financiero reciente. No eran nombres de clientes frecuentes ni registros de jugadores profesionales. Eran ciudadanos comunes, personas sin historial bancario relevante, familias de bajos recursos, estudiantes, jubilados, mujeres que trabajaban desde casa, vendedores ambulantes. Rostros invisibles para el sistema financiero, pero perfectos para una red que buscaba moverse sin dejar huella. Yasmín, una estudiante de contaduría de 22 años, aparecía registrada como ganadora de una apuesta virtual de $120,000. Su rostro sonreía en una fotografía tomada de su credencial escolar. Ella no sabía nada. Nunca había apostado, nunca había pisado un casino, nunca había tenido esa cantidad en sus manos. Pero en los registros digitales figuraba como una jugadora frecuente. Su cuenta bancaria mostraba depósitos que ella no recordaba haber visto y retiros que jamás autorizó. Cuando la UIF la contactó, estaba en shock. Apenas trabajaba medio tiempo en una tienda de abarrotes.
No entendía cómo su nombre había terminado en un esquema internacional. El caso de José María era aún más duro. Jubilado, 70 años, recibía su pensión en una tarjeta que casi no usaba. En el sistema aparecía como participante activo en apuestas en línea por más de 500,000 pesos. Los agentes revisaron su teléfono y apenas tenía instaladas 2 aplicaciones básicas. El hombre apenas podía leer mensajes sin ayuda de sus nietos. Lo que era evidente para los analistas era que su identidad había sido usada como una firma vacía, una carcasa perfecta para mover fondos que, en teoría, pertenecían a jugadores ficticios. En Chiapas, una mujer llamada Graciela recibió la llamada de su banco horas después del operativo. Su cuenta había sido congelada por transferencias sospechosas hacia Rumanía. Ella lloraba mientras explicaba que el dinero retenido era el ahorro para la operación de su hijo. No entendía nada. Nunca había tenido contacto con plataformas digitales, ni con casinos, ni con ningún sistema financiero complejo. Para la UIF, estos testimonios confirmaban la magnitud del daño. Las identidades no solo eran usadas como fachada, eran desechadas sin considerar el impacto emocional y económico sobre quienes quedaban atrapados entre investigaciones, bloqueos de cuentas y deudas que nunca generaron. Los casos se contaban por centenas. Personas de todo el país cuyos nombres fueron convertidos en máscaras para ocultar transacciones. La red operaba a través de publicaciones en redes sociales que prometían empleos rápidos, ingresos desde casa o venta de cuentas digitales para supuestos trabajos temporales. Una vez que las víctimas entregaban datos personales o accesos bancarios, los operadores de los casinos tomaban el control. Movían dinero en dólares, registraban apuestas ficticias, generaban premios y luego transferían fondos hacia el extranjero. Era un ciclo preciso y despiadado. Los analistas comenzaron a notar un patrón revelador. Muchas de las identidades robadas provenían de zonas rurales o colonias marginadas. Eran personas con poca alfabetización digital, vulnerables a engaños, incapaces de detectar que sus nombres estaban siendo usados para operaciones millonarias. Cuando el sistema financiero detectaba algo extraño, ya era demasiado tarde. El dinero había salido del país, las cuentas quedaban bloqueadas y las víctimas enfrentaban un proceso legal para demostrar que no eran parte del esquema. El engaño era tan sofisticado que algunos usuarios no sabían que su información había sido robada hasta meses después. Otros solo se enteraban cuando una dependencia oficial tocaba a su puerta. Para los investigadores, la cuestión no era solo financiera, era humana. Cada identidad usurpada representaba una historia rota, una vida afectada por un sistema que jugaba con su vulnerabilidad como si fuera una ficha más en una mesa de apuestas. Mientras revisaban los datos, los analistas encontraron algo que encendió todas las alertas. Una base completa de rostros, curvas, RFCs y direcciones almacenada en un archivo oculto dentro del servidor principal. Era una colección organizada, clasificada, etiquetada. No era un error ni un simple respaldo. Era una base construida intencionalmente para identificar perfiles vulnerables que podían ser usados sin que levantaran sospechas. Ese descubrimiento cambiaba la narrativa. No se trataba solo de lavado, se trataba de un sistema de captación, uso y descarte de personas reales. La UIF concluyó que la red había convertido a miles de mexicanos en piezas involuntarias de una maquinaria que se enriquecía mientras destruía vidas ajenas. Y eso era apenas la mitad del problema. Porque lo que encontraron en el siguiente servidor demostraría que alguien con poder real estaba supervisando cada capa del esquema. Mientras los analistas procesaban los primeros hallazgos, un grupo especializado en forencia digital trabajaba sobre el disco duro incautado en uno de los casinos de Monterrey. El dispositivo parecía común, un disco de uso empresarial sin etiquetas, pero contenía algo que ningún perito había visto en meses. Un archivo protegido, oculto en un rincón del sistema, identificado únicamente con una clave escrita a mano en una libreta incautada durante el cateo, nodo GZ. Ese detalle encendió la curiosidad del equipo, porque la red de casinos tenía servidores oficiales, pero ninguno usaba ese nombre.
Cuando lograron descifrar la clave, lo que apareció en pantalla no era un respaldo contable tradicional, era un mapa completo del sistema de lavado. El servidor alojaba miles de líneas de código que registraban operaciones realizadas desde distintas partes del país. Movimientos programados, rutas de dispersión y vínculos entre apuestas virtuales y cuentas extranjeras. Todo organizado como si fuera un tablero digital. En una de las carpetas, una sección titulada Estructura Alfa llamó la atención por su nivel de detalle. Mostraba diagramas con flechas que conectaban casinos físicos con plataformas digitales, empresas fachada y cuentas en Rumanía, Suiza y Malta. Lo más inquietante no era la ruta del dinero, sino la precisión con la que estaba marcada cada transacción. Ninguna repetida, ninguna siguiendo el mismo patrón, todo configurado para evitar alarmas. En otra carpeta encontraron un archivo etiquetado como control maestro. Dentro había una lista de nombres codificados, montos y horarios de aprobación. Ese archivo reveló algo que cambió por completo el rumbo de la investigación. Las operaciones más grandes, aquellas que superaban los $200,000 en cuestión de horas, no eran autorizadas por operadores de bajo nivel ni por gerentes locales. Eran validadas desde un dispositivo conectado a una oficina privada en la Ciudad de México. Un mismo equipo, una misma IP, un usuario que según el registro solo tenía 3 letras como identificador, RSP. Los analistas se miraron en silencio. Eran las iniciales que nadie esperaba encontrar en un sistema como ese. La información seguía apareciendo como si el servidor hubiera sido creado para guardar secretos que jamás debían salir a la luz. Había conversaciones internas donde ejecutivos discutían la manera de mover fondos sin activar alertas bancarias. Se hablaba de cuentas espejo, de montos fragmentados, de rutas alternativas en caso de auditorias. Un mensaje interno decía sin rodeos que nunca debían repetirse 2 rutas seguidas y que cada movimiento debía pasar por 3 filtros antes de salir del país. Ese nivel de disciplina solo se ve en estructuras que saben que están cruzando líneas prohibidas. En una sección del servidor, los analistas encontraron algo aún más delicado. Una carpeta llamada Revisión Directa. Dentro había capturas de pantalla de transacciones, fichas virtuales y reportes internos marcados con una anotación críptica, aprobado por R. Aquello confirmaba que la supervisión no era casual. Había una figura con autoridad real que monitoreaba, revisaba y decidía. Una figura que no operaba desde los casinos, sino desde oficinas donde las decisiones financieras se tomaban entre reuniones corporativas y discursos públicos. El impacto político de ese hallazgo era inmenso. El equipo de forencia cruzó los datos con información bancaria y rápidamente confirmaron que las cuentas asociadas a las operaciones estaban conectadas con empresas satélite creadas en los últimos años. Algunas no tenían empleados registrados, otras no contaban con movimientos fiscales. Todas compartían un mismo patrón, funcionaban como túneles para mover dinero hacia el extranjero antes de regresar a México disfrazado de consultorías técnicas o ganancias virtuales. El ciclo era perfecto. Entrada en efectivo, dispersión digital, reintegración legal. Un lavado impecable. Los analistas entendieron que no estaban frente a un caso más de fraude. Estaban frente a una red global operada con la frialdad de una empresa que entendía perfectamente cada hueco del sistema financiero. Y lo más alarmante era que el servidor no solo mostraba lo ocurrido. Mostraba lo que estaba por ocurrir. Había movimientos programados para días futuros, transacciones listas para ejecutarse, rutas ya asignadas. Era una operación viva, activa, respirando detrás de una pantalla. Ese descubrimiento confirmó que la intervención de esa madrugada había llegado apenas a tiempo. Si el operativo se hubiera retrasado unas horas, el servidor habría ejecutado nuevas rutas, movido más fondos, borrado rastros. Y peor aún, miles de identidades robadas habrían sido usadas de nuevo sin que las víctimas lo supieran. Ahí, frente a ese mapa digital, los investigadores comprendieron la magnitud del caso. No estaban desmantelando un negocio, estaban enfrentando una red tan sofisticada que solo podía existir con respaldo de alguien que se sentía absolutamente protegido. Mientras los peritos digitales continuaban revisando los archivos recuperados del servidor oculto,
En otra sala se llevaba a cabo un cruce de información que comenzaba a revelar un nivel de organización mucho más alto que el simple lavado disfrazado de apuestas. Los analistas notaron que varias de las empresas vinculadas a los casinos compartían direcciones fiscales repetidas, oficinas virtuales, teléfonos contratados por periodos muy cortos y socios que figuraban en más de 12 razones sociales sin tener ingresos declarados. Ese patrón no era casual, era el clásico modelo de estructura empresarial creada para mover dinero sin que el flujo real quedara expuesto en el sistema. Lo más inquietante era que varias de esas empresas habían sido creadas en el mismo rango de tiempo, como si hubieran surgido a partir de una orden central. Dentro del material recuperado también aparecían cadenas de correos internos donde se daban instrucciones sobre montos máximos por transferencia, límites diarios para evitar alertas y recomendaciones para dividir operaciones en cantidades menores. Los mensajes estaban escritos en un lenguaje aparentemente técnico, pero era evidente que buscaban esquivar cualquier mecanismo de supervisión bancaria. Frases como evitar duplicar ruta, no generar patrón y rotación continua eran señales de un sistema que conocía muy bien las barreras legales y las zonas donde podían maniobrar sin ser detectados. El nivel de precisión dejaba claro que no se trataba de improvisaciones, sino de una estrategia de largo plazo. Los analistas encontraron también un conjunto de documentos marcados como informes externos, donde empresas fachada enviaban reportes a otras compañías con supuestos servicios de consultoría tecnológica. Eran documentos bien redactados, con lenguaje corporativo, pero sin contenido real. Esos archivos servían como justificante para reingresar el dinero que ya había viajado al extranjero, haciéndolo pasar por ingresos legales. Lo que llaman en el ámbito financiero la fase de integración. El ciclo entero era un ejemplo manual de un lavado perfecto, diseñado para parecer legal y al mismo tiempo opaco. Mientras esa información se filtraba hacia los niveles superiores de gobierno, Harfuch recibió un análisis preliminar que indicaba que el sistema no era operado por empleados de nivel medio. La precisión de las rutas, la selección de las empresas satélite y la supervisión directa de los montos más altos indicaban la presencia de una figura con control real, alguien que no solo conocía la operación, sino que además la aprobaba. Lo que más sorprendió a los analistas fue identificar que varias de las operaciones más grandes coincidían con horarios específicos relacionados con reuniones empresariales y transmisiones públicas de cierto corporativo. Eso llevó al equipo a concluir que la persona que supervisaba el sistema tenía acceso a información privilegiada y a recursos que no están disponibles para un empleado común. En otra carpeta encontraron referencias a contactos en el extranjero, incluidos intermediarios financieros que operaban en países donde la regulación era más flexible. Eran enlaces diseñados para asegurar el movimiento del dinero sin dejar rastros directos hacia México. Los nombres de esos intermediarios estaban codificados, pero las rutas coincidían con transferencias que ya habían sido detectadas por agencias internacionales. Aquello confirmaba que el caso había cruzado fronteras y que la participación de agencias externas sería necesaria para desmantelar la red completa. El reporte final del bloque reveló un punto crítico. Había operaciones programadas para ejecutarse en las siguientes 48 horas. Si el operativo no hubiera ocurrido esa madrugada, la red habría movido una suma millonaria usando identidades robadas y empresas pantalla. Ese hallazgo confirmó que el golpe había llegado justo a tiempo. Y también dejó claro que, aunque los casinos ya estaban asegurados, la estructura superior seguía respirando. Una estructura con dinero, conexiones y una capacidad impresionante para esconderse. Para Harfuch, eso significaba una cosa. El verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. Cuando el operativo terminó y los casinos quedaron sellados, las luces de neón se apagaron como si el país hubiera cerrado de golpe una cortina que llevaba años abierta sin cuestionamientos. No hubo sirenas ni celebraciones, solo un silencio pesado que recorría los pasillos de los inmuebles asegurados. Afuera, empleados confundidos esperaban instrucciones, mientras agentes de la UIF, FGR y SSPC entraban y salían con cajas repletas de discos, documentos, terminales y sobres marcados con códigos que apenas comenzaban a descifrar. Aunque la operación llevaba horas concluida, la sensación en el ambiente era que algo mucho más grande acababa de ponerse en movimiento. El golpe se había dado,
pero la onda expansiva apenas empezaba a sentirse. En el centro de mando, Harfuch revisaba los informes finales con el rostro serio de quien entiende que un caso así no se cierra con un cateo ni con un titular. Las evidencias recuperadas mostraban una red que funcionaba con la misma disciplina de una corporación internacional. No eran delincuentes improvisados, eran personas que entendían procesos contables, arquitectura tecnológica y estructura empresarial. Gente con acceso a información, contactos y recursos. El tipo de red que no aparece de un día para otro. El tipo de red que requiere protección, inversión y un cerebro capaz de sostenerla sin que se derrumbe. Para muchos, el nombre al centro del esquema era sorprendente. Para otros, era cuestión de tiempo que saliera a la luz. Pero para el Estado, lo único que importaba era lo que decían los datos, y los datos eran implacables. Las semanas siguientes serían decisivas. Los bancos comenzarían a entregar reportes adicionales, las agencias internacionales revisarían coincidencias y la FGR prepararía las primeras imputaciones formales. No era un caso menor, era un escándalo financiero con ramificaciones políticas, empresariales y sociales. El país entero hablaba del operativo, unos acusaban persecución, otros exigían justicia, pero para quienes analizaban la información desde dentro, el enfoque era otro. Había miles de víctimas con cuentas congeladas, historiales afectados y deudas que nunca generaron. Había un sistema que se había alimentado de los más vulnerables mientras disfrazaba millones bajo la fachada de premios de juego. En las colonias, entre vendedores, estudiantes, jubilados y familias afectadas, la indignación crecía. Muchos descubrieron que sus datos estaban en listas que jamás habían autorizado, que sus nombres estaban ligados a apuestas que nunca hicieron, que sus ahorros estaban retenidos por movimientos que desconocían. La UIF anunció que iniciaría un proceso para limpiar historiales y apoyar a quienes habían sido usados como pantallas, pero aún así, el daño era profundo. Cada historia individual era una muestra del impacto humano detrás de una red que operaba como si las vidas ajenas fueran simples números. Mientras tanto, en las oficinas donde antes se celebraban juntas empresariales, ahora los abogados revisaban carpetas y buscaban vacíos legales. El discurso público cambiaba todos los días, pero la investigación no. Las pruebas recuperadas del servidor oculto, los correos internos, los documentos codificados y las rutas de dinero no dejaban espacio para interpretaciones. La estructura era real, las operaciones también, y aunque el poder mediático intentaba confundir el panorama, los peritos financieros sabían que ese caso tenía suficiente peso para sostenerse por sí solo. El verdadero cierre no ocurrirá con una frase política ni con un comunicado empresarial. Ocurrirá cuando las autoridades terminen de reconstruir cada pieza de este rompecabezas. Cuando se determinen responsabilidades, se restituyan cuentas y se dicten sentencias. Este caso no se mide en fichas ni en ruletas, se mide en confianza, en justicia y en la capacidad del Estado para enfrentar estructuras que durante años parecieron inalcanzables. Y mientras seguimos este proceso que puede cambiar la historia financiera de México, te invito a dejar tu comentario y suscribirte. Tu opinión importa, tu voz suma y este canal va a seguir cada avance, cada revelación y cada movimiento que surja de esta investigación. Lo que vimos hoy no es el final. Es solo el primer gran paso para descubrir todo lo que se escondía detrás de las luces brillantes de los casinos.